Cerca de 300 pozos estatales y privados cerraron temporalmente y la producción petrolera bajó un 20% debido a la suspensión de bombeo de crudo por la rotura del zote. Los habitantes de las zonas afectadas por la contaminación en Quinindé tienen, según ellos, náuseas, dolores de cabeza y mareos. Un equipo de Televistazo visitó el caserío Chiribire. En la comunidad Cañitas, en Charapotó, los habitantes construyen muros con sacos de tierra para proteger sus casas de las inundaciones, pues con cada aguacero, una de sus calles principales se convierte en un río. El presidente Noboa firmó el decreto 565, en el que ratifica el dólar como la única moneda oficial. Lo hizo como respuesta a la propuesta correísta de establecer una dolarización a la ecuatoriana. Joel Escudero fue elegido presidente y Carla Andrade, vicepresidenta de la Corte Constitucional. Ofrecen luchar contra la corrupción y ser más ágiles en sus decisiones. El expresidente Rafael Correa delegó a Andrés Arauz las manipulaciones en el Consejo de Participación, desde la salida de vocales hasta la designación de autoridades, según revelan los chats investigados por la Fiscalía. Un militar asignado a la custodia de la penitenciaría del Litoral es amenazado por integrantes de una banda criminal debido a que denunció a 2 compañeros por ingresar objetos prohibidos a la cárcel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que los ataques aéreos en Gaza, que dejaron 400 muertos, han sido solo el comienzo y que a partir de ahora las negociaciones con Hamás se harán bajo fuego. Televistazo presenta los cursos vacacionales en el régimen Costa, generados por la tecnología en robótica, animación y dibujo digital. La selección ecuatoriana de fútbol entrenó por primera ocasión con plantel completo en vísperas del partido ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada informativa. Aquí en Televistazo Estelar le damos seguimiento a la situación en la provincia de Esmeraldas, donde varios ríos siguen contaminados. Se registran además problemas de salud y también en el transporte de crudo. Comenzamos. Esmeraldas, desgracia por el crudo. La producción petrolera empezó en declive debido a la imposibilidad de transporte de crudo por el oleoducto que se rompió en Esmeraldas. Petroecuador y petroleras privadas empezaron un cierre programado de pozos. Francisco Garcés amplía esta información. La rotura del oleoducto provocó la caída en un 20% de la producción petrolera debido a la imposibilidad de transportar el crudo. Esta emergencia obliga a Petroecuador y a algunas petroleras privadas a apagar pozos. Hasta la semana pasada, antes de la rotura del oleoducto que se produjo la noche del jueves, la producción petrolera mantenía un promedio de 466.000 barriles diarios. Este martes cayó a 377.000 barriles. El plan de apagado de pozos es progresivo y temporal. Las empresas petroleras no tienen infraestructura suficiente en el oriente para almacenar el petróleo que son capaces de producir. Este martes, Petroecuador reportó el cierre de 226 pozos de los bloques 7, 61 y 57, entre otros de los campos Auca, Anaconda y Chuchufindi, que producen el petróleo de mejor calidad. Las compañías privadas Orion Oil, Gente Oil, ENAPI y PCR también reportaron el cierre de más de 90 pozos de sus campos. El plan aplicado permitirá seguir cerrando temporalmente pozos hasta que el transporte de petróleo se normalice. Hasta entonces, el oleoducto de crudos pesados OCP transportará 105.000 barriles diarios. Petroecuador informó que por la emergencia, las exportaciones de crudo Oriente, el de mejor calidad, quedaron diferidas y las de crudo Napo mantienen su programación. Entre febrero y marzo, Petroecuador adjudicó 7 contratos para exportar 15,2 millones de barriles de petróleo con embarques programados entre este mes y mayo. Entre las 2 terminales, la de Petroecuador y la de OCP, que están en Esmeraldas, tienen una capacidad de almacenamiento de 6,9 millones de barriles.
Y la situación en Esmeraldas es tan compleja que los propios habitantes colaboran en las labores de limpieza para evitar que el crudo continúe avanzando hacia la zona costera. Retiran la vegetación dañada y todo lo que el petróleo ha destruido a su paso. En la parroquia Viche persiste la preocupación por la contaminación del agua de uso diario. Las imágenes con Hernán Higuera. Petroecuador no ha informado cuántos barriles de crudo se derramaron en Esmeraldas. En Viche, decenas de tanqueros esperan para ser llenados del crudo que se recupera. La presencia de petróleo es menor. Petroecuador y sus subsidiarias han contratado personas de la zona para que se encarguen de limpiar las orillas del río Viche. Cortan y recogen la vegetación contaminada y todo cuanto el petróleo ha dañado. Estamos contratados para este trabajo porque nos dieron todos los implementos y todo para que la protección, los BPPs. Con el uso de sustancias químicas se logra lanzar hacia las zonas contaminadas para desengrasar y hacer que el crudo se pose sobre el agua y recogerlo más adelante. Desde canoas lanzan materiales absorbentes como el heno, micropartículas de madera que captan el crudo y facilitan la recolección. Allá. En las orillas también se usa desengrasantes. El petróleo vuelve al agua, se contiene y se recoge en estas piscinas para luego aspirarlo hacia los tanqueros. Viche es una parroquia de 5.300 habitantes que también tiene la preocupación por la contaminación de las aguas de uso diario. El buque Hualcopo 61 llegó a las costas de Esmeraldas con 130.000 galones de agua para abastecer a comunidades afectadas por esta crisis. La embarcación que partió desde Guayaquil realizó la primera entrega, pero mientras el agua comenzaba a ser distribuida en los tanqueros, los pobladores exigían ayuda, no solo por la escasez de líquido, también por la paralización de la pesca tras el derrame de crudo del jueves de la semana anterior. Elena Velasco informa de la compleja situación en esa zona. A las 3 de la madrugada de este martes, el buque de transporte y remolque logístico Hualcopo 61 fondeó a 3 millas náuticas de las costas de Esmeraldas. La embarcación llegó con 130.000 galones de agua para distribuirlos en los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Zarpó desde la base naval sur de Guayaquil. El comandante del buque, Javier Alvarado, señaló que el viaje duró 36 horas. Nosotros tenemos un total de 130.000 galones, pero vamos a entregar 100.000 para poder mantener el deslizamiento del buque, 30.000 galones. Posteriormente estarán arribando 2 unidades auxiliares más, el remolcador Imbabura con aproximadamente 70.000 galones y el buque tanquero Atahualpa con 250.000 galones de agua. Debido a la marea, el atraque en el muelle número 3 del puerto comercial de Esmeraldas se realizó recién a las 6 de la mañana. La maniobra tomó casi 2 horas en este buque de 98 metros de largo, equipado con 5 tanques de almacenamiento de agua. Para agilizar la distribución de líquido en los tanqueros, técnicos de Petroecuador y la Armada instalaron 2 sistemas de válvulas que permiten abastecer simultáneamente a 4 tanqueros cada uno. Mientras esto ocurría a 10 minutos del puerto, en el sector de la isla Pianguapí, al menos 150 habitantes cerraron la vía exigiendo el envío de agua y alimentos. En esta zona, a orillas del río Esmeraldas, viven alrededor de 800 familias dedicadas a la pesca, una actividad paralizada desde el derrame de crudo. No salgo a faenar desde el viernes del derrame de petróleo. Estoy saliendo a faenar esta semana. Aquí está mi equipo de pesca, mi navegador, mi manguera. La Capitanía de Puerto me impidió salir a laborar. ¿Por qué? Por el derrame, por el desastre que estamos pasando. ¿Cómo mantengo yo a mi familia? ¿Cómo le doy de comer a mis hijos? Una hora después de la protesta, un tanquero de agua potable llegó al lugar, pero la etiqueta peligro inflamable en el vehículo generó desconfianza entre los habitantes. Dice peligro inflamable, entonces pensamos, ¿no? Que puede que venga dañada esa agua, mala esa agua, entonces la gente está bastante preocupado, pero está limpia. Está limpia el agua. Estos tanqueros forman parte de la flota que envió Petroecuador para reforzar la entrega de agua. De acuerdo con la empresa de agua potable mancomunada, antes de partir, cada tanquero pasa por una prueba de pH para garantizar la calidad. Al momento hay 50 tanqueros repartiendo agua en 3 cantones. El presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo este martes en el que ratifica al dólar como la única moneda y medio de pago oficial en el país. Además, instó a su bloque en la Asamblea Nacional para que tramite una reforma al artículo 303 de la Constitución relacionada con la dolarización. Más detalles de la decisión del primer mandatario
con Adriana Bermeo. El dólar es la única moneda y medio de pago oficial en el Ecuador. Lo ratificó el presidente Daniel Noboa en un decreto ejecutivo publicado este martes. A las 8 de la mañana hizo el anuncio en una entrevista de radio en Cuenca e hizo alusión a las declaraciones de la asambleísta del correísmo Paola Cabezas en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa. Se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y qué es lo que buscan hacer? En este caso los opositores buscan tener una medida de pago alternativa. ¿Para qué? Para a proveedores del Estado, a gente que le debe plata, les da con esta moneda electrónica. Para sueldos y para poder seguir alimentando un gasto insostenible, moneda electrónica. Para cierto tipo de bonos, usar moneda electrónica. Eso de ahí termina descalabrando completamente la economía del Ecuador. Los criterios sobre dólares a la ecuatoriana agitaron las redes sociales desde el fin de semana. Entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. Luisa González, respondiendo a la inquietud creada en redes sociales por esa declaración, se desmarcó este martes de la postura de Cabezas y de Gisela Garzón, que le hizo coro. Son asambleístas y ellas han hablado desde su postura personal, se han expresado, creo que se enredaron en un tema que no lo manejan, pero vamos a ser claros aquí. Ellas son asambleístas, con todo respeto. Quien va a gobernar es Luisa González. La dolarización se sostiene y se defiende y se mejora y se cuida. ¿A través de qué? De mis propuestas para el sector productivo. En su decreto ejecutivo, el presidente busca blindar la dolarización. Pide a la bancada de ADN que presente una reforma al artículo 303 de la Constitución para que de forma definitiva las transacciones y operaciones financieras se hagan en dólares de Estados Unidos y que el Banco Central no pueda emitir otro tipo de moneda paralela y distinta al dólar. Va a ser una comisión multipartidista con nombres propuestos por esta bancada en conjunto con otras bancadas del Legislativo, que proponga que el Banco Central no puede emitir moneda digital, en este caso ecuadólares. El presidente Noboa sugiere que el cambio se realice mediante reforma, que además de 2 debates legislativos, requiere de la aprobación ciudadana en las urnas. Los últimos datos relativos a la conducta financiera de los ecuatorianos y la demanda de sus servicios evidencian que quienes más ahorran son las mujeres. Asimismo, Lenin Artieda precisa que son quienes más requieren de microcréditos para iniciar o también para sostener sus emprendimientos. Los últimos indicadores de la estadística de inclusión financiera del Banco Central del Ecuador evidencian que las instituciones financieras del país tienen 10.9 millones de clientes que disponen de algún producto financiero de uso frecuente. Se refieren a cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo, créditos vigentes y tarjetas de crédito. Aunque con una diferencia pequeña, bancos y cooperativas tienen más clientes mujeres que hombres. ¿Y cuál es la conducta financiera de los clientes? Los hombres tienen 11.8 millones de cuentas que se destinan a depósitos a plazo y cuentas de ahorro. Pero son más las mujeres que ahorran con 12.4 millones de cuentas. Eso significa que la mayoría tiene más de una cuenta de uso frecuente. El promedio es de 2.5 por persona. Por demanda de servicios, los hombres prefieren los créditos y las cuentas corrientes, mientras los productos más requeridos por las mujeres son los microcréditos minoristas, que son créditos de hasta $3.000, y los microcréditos de acumulación ampliada, que pueden superar los $10.000, siempre que el nivel de ventas no supere los $100.000. Esto por el lado de las personas naturales, pero si vemos cómo se comportan las 205.777 empresas que tienen algún tipo de producto financiero, se registra que la demanda se concentra en las cuentas corrientes, seguida por las cuentas de ahorros. Mucho más atrás están los depósitos a plazo. En cuanto a financiamiento, los créditos productivos corporativos están a la cabeza, seguidos por las tarjetas de crédito, los créditos productivos pymes y los créditos productivos empresariales, cada uno con montos y requisitos distintos.
La información se recabó de los registros operacionales de 24 bancos privados, 292 cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas y 2 bancos públicos. Liga Azul, los cueros al sol. Según los chats extraídos del celular de Augusto Verduga, Rafael Correa delegó a Andrés Arauz para que se encargue de los temas en el Consejo de Participación. Uno de los objetivos era recuperar la mayoría correísta. Fabiola Santana detalla las conversaciones dentro del caso Ligados, que investiga los ex vocales de la Liga Azul. Rafael Correa delegó a Andrés Arauz los temas del Consejo de Participación Ciudadana. Se evidencia en un chat en la aplicación Wire entre Augusto Verduga y Julián Garrido. Verduga figura con el alias Mónica ERTL y Garrido como el cónsul. Esto escribieron el 22 de diciembre. ¿Y el buró? Correa siempre quiere presionar. No he hablado con nadie del buró. No tengo idea de qué pasará por la mente de ERC. Todo el asunto le ha delegado a AA. El buró está con la cabeza en la campaña. En el chat grupal de Arauz y la Liga Azul llamado Jiu-Jitsu, se evidencia que uno de los primeros objetivos era la destitución del vocal del Consejo de Participación, Juan Esteban Guarderas, mediante juicio político en la Asamblea. De esta manera se principalizaba Eduardo Franco Loor y el correísmo recuperaba la mayoría. Franco Loor se identifica en el chat como justiciero. Compañeros, hace 15 minutos fue aprobado el JP contra Guarderas en la Comisión de Fiscalización. Ahora vamos al Pleno. En 5 días máximo. Caliente motores, @justiciero. A la orden. Una vez fuera Guarderas, la Liga Azul festejaba. Gran trabajo el de AN. La salida de Guarderas es lo mejor que pudo haber pasado para el país y el Consejo. Lo lograste, AN. La mayoría correísta también fue celebrada por el ex vicepresidente Jorge Glass. Hola compañeros. Hoy pude conversar unos minutos con nuestro compañero Jorge G., con su equipo de abogados. Se emocionó mucho al saber que salió Guarderas, que cambió la correlación de fuerzas dentro del Consejo. También que entró el @justiciero. Traslado su saludo a ustedes. Estos chats están en el expediente del caso Ligados, cuyo contenido fue publicado por la Fiscalía. Y el Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso al juicio político en contra de la consejera de Participación Ciudadana, Johanna Verde Soto, promovido por el correísmo. Las críticas a esa organización política llegaron de todas las bancadas legislativas por el contenido de los chats del ex consejero Augusto Verduga de la Liga Azul. Patricio Díaz informa que se inició incluso una investigación sobre este tema. El correísmo no pudo conseguir la destitución de la consejera de Participación Ciudadana, Johanna Verde Soto. Ni sus aliados de Pachacutic y el Partido Social Cristiano los apoyaron. 70 legisladores no dieron paso al juicio político. Esto sucedió en medio de las críticas a esa organización política por el contenido de los chats del ex consejero Augusto Verduga de la Liga Azul. Incluso en el debate se refirieron a que en una de esas conversaciones se buscaba precisamente destituir a Verde Soto. Para poner, compañeros, a otra consejera, apellido Chela, y nombrar, compañeros, a todas las autoridades del control político. Eso es lo que quieren, señores consejeros. Eso no vamos a permitir. En el Partido Social Cristiano dicen que quienes planificaron esos actos deben ser sancionados. Si los chats son reales, se comprueba que existe un movimiento que busca tomarse los organismos de control para beneficio propio. Eso es una barbaridad. Y por supuesto debe ser investigado y sobre quienes hayan hecho esto caer todo el peso de la ley. Construye cuestionó cómo se manipulaba políticamente el Consejo de Participación Ciudadana. Y evidenciada la intención de la Revolución Ciudadana de imponer una agenda política de impunidad en la sociedad ecuatoriana. Paralelo a la investigación de la Fiscalía, la Comisión de Seguridad de la Asamblea, liderada por el oficialismo, iniciará la suya. Y no descartamos que sea la propia presidenta de la Asamblea Nacional la que pueda estar presente de nuestra comisión para comentarnos los alcances de esas gestiones que hacían terceros y que en algún momento mencionan a la propia presidenta de la Asamblea Nacional. Los primeros convocados a la comisión este miércoles son las autoridades de la Fiscalía General, la UAFE, Superintendencia de Bancos y Consejo de Participación Ciudadana.
Hay 400 muertos en Gaza luego de que Israel rompiera la tregua de 2 meses con el grupo Hamas. El ataque masivo ocurre por la reiterada negativa de los milicianos de liberar a los rehenes que continúan en su poder, informa Eliana Suárez. Los bombardeos israelíes volvieron esta madrugada a la Franja de Gaza. Fue el mayor ataque desde el 19 de enero, cuando entró en vigencia el cese al fuego con Hamas. Hospitales, casas y escuelas que sirven como refugio para los desplazados sufrieron graves daños o fueron destruidos. Según el Ministerio de Salud palestino, hay hasta el momento 400 muertos. Ocurre luego de que Israel terminara unilateralmente el acuerdo con Hamas, acusando a los milicianos de negarse en reiteradas ocasiones a liberar a los 59 rehenes, por lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu dio luz verde a esta nueva ofensiva a gran escala. Poco antes de los bombardeos, las fuerzas de defensa informaron a los habitantes que debían evacuar hacia el oeste de Gaza, pues varias ciudades del noreste fueron declaradas como zonas de combate. David Menzer, portavoz del gobierno israelí, aseguró que además estaban usando la tregua para rearmarse. Hamas military commanders. Comandantes militares de Hamas, funcionarios de la cúpula, los puestos de lanzamiento, arsenal e infraestructura militar ya estaban listos para atacar a nuestro pueblo. Puedo confirmar que sus ataques iban a continuar. Por su parte, Isad al-Rishk, miembro de la oficina política de Hamas, dijo que la decisión de Netanyahu de volver a la guerra es una sentencia de muerte contra los rehenes. Por ahora no hay informes sobre una respuesta armada por parte de los milicianos a la ofensiva israelí. Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que los ataques aéreos del martes en Gaza fueron solo el comienzo y que a partir de ahora las negociaciones se harán bajo fuego, pues solo la presión militar hará que Hamas libere a los rehenes. Sobre los bombardeos de hoy, Netanyahu dijo que cada víctima civil es una tragedia y responsabilizó a los terroristas de usar a mujeres y niños como escudos humanos. Israel puso fin a la tregua luego de que los palestinos de Hamas rechazaran las condiciones para la segunda fase del alto al fuego. Tras 7 días de que las autoridades del COE cantonal de Guayaquil anunciaron que desplegarían brigadas médicas alrededor del complejo penitenciario para detectar más casos de tuberculosis, el ofrecimiento no se ha cumplido. Las autoridades municipales y el Ministerio de Salud Pública no se pusieron de acuerdo para coordinar estas acciones, como lo informa Bessie Granja. Una semana después de que el COE cantonal de Guayaquil anunció el despliegue de brigadas médicas alrededor del complejo carcelario de la ciudad para detectar casos de tuberculosis, esto no se cumplió. La medida fue parte del acuerdo al que llegaron autoridades municipales y del Ministerio de Salud ante el problema de tuberculosis en las prisiones, donde se contabilizan 565 reos en tratamiento por esta enfermedad, según las estadísticas del gobierno. Muchos de los privados de libertad tienen sus familiares que viven en los alrededores, en la cooperativa de San Francisco. Es importante trabajar ahí. Podemos enviar también brigadas médicas. Una fuente municipal reveló a Televistazo que no hubo acuerdos entre ambas instituciones. Se tenía previsto que una unidad móvil de salud del Cabildo se estacione cerca de la penitenciaría, pero desistieron por seguridad. Las estadísticas de la cartera sanitaria detallan que en 2025 se contabilizan 1.012 casos de tuberculosis. De este total, 520 se registran en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Por su parte, el ministro de Salud, Edgar Lama, informó en su cuenta de la red social X que tras reunirse con familiares de personas privadas de la libertad, solicitó que se acelere una investigación en las cárceles sobre la tuberculosis. El pasado viernes, Televistazo corroboró que la enfermedad ha provocado este año la muerte de presos de la penitenciaría del Litoral, cuyas familias denunciaron la falta de tratamiento y alimentación adecuada. Un teniente de la Marina asignado a la penitenciaría del Litoral es amenazado por la mafia carcelaria. El uniformado denunció a 2 de sus compañeros en servicio activo por tratar de ingresar objetos prohibidos a la cárcel. Merlin Ochoa con esa historia. El teniente de la Armada llegó al complejo judicial rodeado de militares con fusiles a cargo de su seguridad. Dice que ha sido amenazado por la mafia carcelaria en 3 ocasiones,
La última fue este lunes, un día antes de la audiencia contra 2 de sus compañeros militares. En un mensaje que le llegó a su celular, le indicaban que si asistía, lo asesinaban. Tiene 11 años en la Armada y en enero fue asignado a resguardar la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país. Un mes después, en febrero, estaba de guardia afuera del pabellón 3 cuando notó que algo extraño pasaba en la escuadra conformada por 13 marinos que él lideraba. El suscrito visualizó actos sospechosos de estos 2 miembros de Fuerzas Armadas, a lo cual solicité la colaboración de Policía Nacional para la inspección física de ellos y en sus alrededores encontraron 2 teléfonos celulares. Los 2 militares fueron detenidos y son procesados por el delito de ingreso de artículos prohibidos al centro penitenciario. Este martes, en la audiencia de revisión de medidas, los investigados pidieron salir de la cárcel para defenderse en libertad. La solicitud fue negada por el juez. Lo trasladaron a otra unidad. Siempre está con resguardo militar y por seguridad no ve a su familia. Y se han dado garantías por parte de la institución para que el suscrito tenga la mínima exposición ante la población y el exterior por el sinnúmero de amenazas que he tenido. La justicia aún no establece la responsabilidad de los 2 marinos procesados. La investigación continúa. Se ha facilitado todo el apoyo jurídico en las diferentes etapas. Todo esto garantizará la seguridad integral, en este caso del suscrito. Trabajar en la penitenciaría es problemático para todo uniformado, pues si no son tentados por las mafias, estas los amenazan para cumplir sus fines. Esmeraldas, desgracia por el crudo. Pese a que está en marcha el plan de contingencia para evitar más contaminación en los ríos de Esmeraldas, el petróleo todavía se filtra y va contaminando fincas en las zonas rurales más alejadas. Por ejemplo, en el recinto Chirihuile, brigadas médicas atendieron a más de 100 afectados por el derrame de crudo. Hernán Higuera recorre la provincia y nos muestra más de la situación. Hombres de blanco capturando el petróleo en el río Viche. Es lo primero que encontramos en la travesía hacia el recinto Chirihuile, que está a unos 100 kilómetros aguas abajo de la rotura del oleoducto. El crudo se pasa a las boyas absorbentes y, aunque en menor cantidad, sigue corriendo hacia Esmeraldas. Las imágenes muestran cómo el crudo se va quedando en las orillas del río y en las pequeñas islas, que se muestran completamente pintadas de negro porque el cauce del río ha bajado. Han sido 2 días que la lluvia ha dado tregua y eso permite también la navegación con ayuda a las comunidades rurales alejadas. Y navegando río arriba hemos llegado a la población de Chirihuile, donde se evidencia la presencia del crudo, todavía las manchas de petróleo. Hay afecciones respiratorias por las que brigadas médicas llegaron a la zona. De hecho, hoy brigadas médicas embarcaron en botes inflables de los bomberos de Quinindé para atender a los 100 habitantes de Chirihuile. No hay palabras para decirle. Cuénteme cómo han sido estos días. Fatales por lo que ha estado la afectación y como le digo, más que todo el agua porque uno se sirve del río, pues. Es un caserío que desde la madrugada del pasado jueves tiene una playa manchada de petróleo. Los habitantes se enteraron que llegaron los médicos y salieron porque ya no soportan más lo que el derrame les trajo. Sentí como un poco de náusea porque el olor, eso hasta arriba ya penetraba, ya estaba bastante penetrante el olor. Personas de todas las edades llegan con mareos, dolores articulares, estomacales y algo que probablemente no tenga receta: la irritabilidad por los daños. Vienen con esas pequeñas medicinas a darle a uno, que uno tome ese poco de pastilla y de ahí se olvidan. Mira, ahorita estoy con sed, no hay ni agua que tomar. Agua es lo que sí les está llegando por galones. Y es por la emergencia. Esta agua no me es pasajera, ya, porque mire, en el río no hay donde coger el agua. Nosotros las fincas son del río hacia arriba. Y donde las agarramos no tenemos. Preocupación adicional representa el daño de los cultivos cuyo riego dependía del agua del río. El cacao ya siente los efectos de la contaminación según los agricultores.
Aquí está una mata de cacao, está valuada como en $2.000, porque al precio que se puso el cacao, entonces nosotros estamos perdiendo. Y mientras eso lo soportan las comunidades en la zona de origen, los trabajos de recolección de crudo avanzan lentamente. En la reparación del oleoducto también los técnicos trabajan las 24 horas para recuperar el bombeo y no afectar más a las exportaciones de petróleo. Además, pescadores del cantón Río Verde en el norte de la provincia de Esmeraldas llevan ya 5 días sin poder realizar sus faenas debido a la contaminación del crudo que se extiende a ciertas partes de la costa. Televistazo habló con un pescador que constató el alcance de la contaminación en el mar. María Gabriela Carpio con las declaraciones. Esto es una total masacre para las especies vivas. Esta fue la reacción de 3 pescadores que se encontraron con una gran mancha de crudo en alta mar. Para los bolsillos de los que vivimos del mar. Uno de ellos es Frickson Escobar, quien habló con Televistazo. Cuenta que junto a sus 2 compañeros salieron a sus faenas desde el puerto de Río Verde y una vez en alta mar encontraron algo que él no había visto en 45 años dedicados a esta actividad. En realidad, el daño que están haciendo, que se está causando este derrame, es un daño que quedaría para la historia, porque Río Verde honestamente vive de la pesca. Así está nuestra costa, qué pena. Según su testimonio, el derrame de crudo que se originó en Quinindé se extendió por cerca de 2 kilómetros en el mar. Asegura que en su recorrido constató afectaciones en la playa, desde Peñas Blancas hasta Palestina, en el cantón Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. Observó peces y mariscos muertos y no pudo completar su faena. Lleva 5 días sin trabajar y eso representa para él una pérdida de al menos $500. Solo en su comunidad, 2.000 de los 2.500 habitantes viven de la pesca. Agarrar una pesca y tratar de vendérsela al ser humano, eso es un atentado contra la salud. Por ahora, Frickson compra camarones en criaderos para venderlos y llevar algo de dinero a casa. El derrame de crudo ha paralizado la vida en Río Verde. Ya nos vamos Y el oleoducto transecuatoriano, con más de 50 años de funcionamiento, no tiene la tecnología necesaria para mitigar derrames como el del jueves pasado en Esmeraldas y que ya contaminó los ríos de esa provincia. Francisco Garcés, en el siguiente reportaje, describe la situación de las instalaciones. 5 días después del derrame en Quinindé, Petroecuador no ha informado cuántos barriles de petróleo se vertieron a los ríos. El oleoducto transecuatoriano, que tiene 53 años, no cuenta con un sistema de cierre automático que en caso de roturas minimice los daños. En su tramo de la costa entre Santo Domingo y Balao, el ducto tiene solo 2 estaciones. La de Santo Domingo es reductora de presión del crudo que baja desde la cordillera. Está a 126 kilómetros del final del recorrido. En medio está la estación de Quinindé, que bombea el petróleo en el último tramo de 77 kilómetros hasta la terminal de Balao. Como fue construido, el SOTE no tiene un sistema de válvulas automáticas que se cierren en caso de una rotura. El sistema es manual. Solo tiene un mecanismo de alerta ante eventuales caídas de presión. Para esto tiene 2 sistemas electrónicos que localizan el sitio del daño en la tubería. Cuando la alarma se dispara, los trabajadores deben cerrar manualmente las válvulas y alertar a los puntos de control. Petroecuador no ha informado cómo se aplicó el plan de contingencia, pero según los expertos, las válvulas de la estación de Quinindé son las que debieron cerrarse inmediatamente. La estación está a 30 kilómetros del lugar de la rotura. El volumen instantáneo en barriles por segunda puede ser 200 barriles por segunda, la primera vez. Luego, a medida que se despresuriza el tubo, esto va derramándose hasta que no haya presión o también ya deje de haber petróleo dentro del tubo. Si el tiempo de respuesta hubiera sido menor, el daño hubiera sido menor también. A la par actúan los miembros de los puntos de control. Entre el río Viche hasta Balao hay 10 de esos puntos en donde los operarios despliegan las primeras barreras para la mitigación de los daños. Que estos sean mínimos depende de la magnitud del derrame y del tiempo de respuesta. La respuesta es la que no está funcionando bien. Sí, porque no se sabe en qué tiempo se detectó que hay una fuga de petróleo y el sitio donde se detectó. 1 segundo, 1 minuto en un derrame de estos es muy importante.
La magnitud de los daños está en evaluación y la limpieza será un trabajo de largo plazo. El personal especializado se encarga de recolectar el petróleo derramado. Mientras tanto, brigadas deben recorrer los ríos afectados, limpiando manualmente las orillas. Joel Escudero y Carla Andrade son las nuevas autoridades de la Corte Constitucional. Cumplirán funciones hasta el año 2028. La decisión se tomó la tarde de este martes en la primera sesión desde la renovación parcial de ese organismo, como lo informa Diana Bermejo. La Corte Constitucional tiene nuevas autoridades. Por unanimidad, los jueces Joel Escudero y Carla Andrade fueron designados presidente y vicepresidenta del máximo organismo de interpretación constitucional, en reemplazo de Alí Lozada y Carmen Corral. Tras una sesión reservada que se realizó la tarde de este martes, Escudero y Andrade agradecieron la confianza de sus compañeros, dieron la bienvenida a los nuevos jueces que se posesionaron la semana pasada y hablaron de sus compromisos. Los dos lo hicieron en menos de 3 minutos. Y ratificar mi compromiso para continuar trabajando en los pilares institucionales que la institución requiere. Que son los de cero corrupción, transparencia, independencia, celeridad y fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Constitucional, porque más allá de las personas debe quedar una institución fuerte que se caracterice por defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Joel Escudero es doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional. Fue vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, IAEN, desde el 2019 hasta el 2022 y asesor de la Corte Constitucional entre el 2009 y 2012. Carla Andrade es PhD y magíster en Derecho Constitucional. Antes de estar en la Corte fue su asesora y estuvo en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Las nuevas autoridades estarán en funciones hasta el 2028. Esta fue la primera sesión de la Corte Constitucional en la que participaron José Terán, Claudia Salgado y Jorge Benavides, magistrados que reemplazaron a Daniela Salazar, Enrique Herrería y Carmen Corral. Sangre sin suficientes donantes. En Ecuador hay 5 bancos de sangre de la Cruz Roja y un hemocentro en donde se procesan las pintas de los donadores voluntarios. Carla Delgado informa que más de 1000 muestras se procesan cada día. Y los 2 astronautas que permanecieron más de 9 meses varados en la Estación Espacial Internacional llegaron a la Tierra. Butch Wilmore y Suni Williams volvieron a bordo de la cápsula Crew Dragon de la empresa SpaceX. La espera terminó. Butch Wilmore, de 62 años, y Suni Williams, de 59, regresaron a la Tierra después de un accidentado viaje que los dejó varados en la Estación Espacial Internacional durante 9 meses. Volvieron en una cápsula de SpaceX que cayó en el Golfo de México frente a la costa de Florida. Acompañados por el astronauta de la NASA, Nick Hague, y el cosmonauta de Roscosmos, Alexander Gorbunov. Wilmore y Williams llegaron en junio de 2024 a la estación espacial, a bordo del primer vuelo tripulado de Starliner de Boeing para una misión de 8 días. Sin embargo, la nave presentó problemas de propulsión y la NASA decidió devolverla sin tripulantes. Desde entonces hubo varios viajes para rescatarlos con otras naves, pero todos tuvieron que ser suspendidos por diversas circunstancias, hasta que el domingo llegó un nuevo equipo. La estancia de 286 días de Wilmore y Williams supera el tiempo estándar de 6 meses para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Los estragos aumentan. La comunidad Cañitas en Charapotó se ha convertido en el epicentro de la emergencia invernal en Manabí. Desde febrero de este año, el desbordamiento de una quebrada ha provocado 5 inundaciones ya, dejando a 600 familias sin otra alternativa que proteger sus casas con sacos de tierra en un intento desesperado por contener el agua.
Son imágenes del más reciente desbordamiento de la quebrada Cañitas, en Charapotó, Cantón Sucre. El lunes la crecida fue tan violenta que los habitantes de la comunidad Cañitas, donde viven 10.000 personas, temieron que la corriente arrasara con sus viviendas. Cada vez que llueve y el caudal aumenta, el agua baja con fuerza desde la montaña y se une a otras 6 vertientes, tomando como cauce la calle Manuel Dávila, de 800 metros de longitud. Las casas a lo largo de ese trayecto están protegidas con sacos de tierra, pero la barrera ha sido insuficiente. En el último mes la quebrada se ha desbordado 5 veces y las inundaciones han sido inevitables. Desde la primer lluvia y los tumbó esto, mire. El agua daba arriba, se los metió antes ayer, se me dañó nevera, cocina. Luis Zambrano apura la colocación de más costales, temeroso de que otro aguacero haga crecer nuevamente la corriente y supere sus defensas improvisadas. Unos 50 sacos más. ¿Y qué nivel? Que tenemos que poner unas 2 filas más para que ya quede ahí. Sergia Espinosa, en cambio, ha tenido que refugiarse en casa de vecinos para pasar las noches. De día regresa a su hogar para tratar de salvar algunas pertenencias, pero es poco lo que ha podido recuperar. Nunca he vivido en 72 años que tengo, no, primera ocasión que he visto esto. Claro que bajaba, pero no como ahora. Según el Comité de Operaciones de Emergencia Local, hay 600 familias directamente afectadas en Cañitas. En la zona, 20 máquinas entre volquetas y retroexcavadoras del Ministerio de Transporte, la Prefectura, el municipio y la Junta Parroquial trabajan en la evacuación del fango. Cerca de unos 15.000 metros cúbicos que tenemos que retirar es bastante. Solucionar el problema de Cañitas, según lo proyectado por el municipio de Sucre, requiere encauzar la quebrada a lo largo de 2 kilómetros. Ya en el plan del Comité de Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016, se incluyeron estudios técnicos para Cañitas, que determinaron que esta obra costaría $10 millones. Sin embargo, los recursos aún no están asegurados. El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendiente la renovación de las autoridades de 5 instituciones, la destitución de 4 integrantes de ese organismo, seguir incompleto y los concursos pendientes de otros periodos han afectado esos procesos, como le explica Patricio Díaz. Con 6 de 7 miembros desde hace 46 días, el Consejo de Participación Ciudadana intenta avanzar en los concursos de designación de autoridades. Pero va lento. El presidente del organismo, Andrés Fantoni, ha señalado que esperan que la Asamblea posesione al 7º miembro lo antes posible, para que no se genere un problema de legitimidad en los procesos que tienen que resolver. El legislativo consultó a la Procuraduría si el nuevo consejero debe ser Óscar Ayerbe o David Rosero. Mientras se definen, hay 5 instituciones pendientes de la designación de sus cabezas. El CNE. Sus consejeros cumplieron su periodo en noviembre y están prorrogados. El concurso para nombrar sus reemplazos está por iniciar la fase de oposición. El TCE, sus jueces, también tenían que ser renovados. En mayo cumplirán 6 años en funciones. 2 de los 5 miembros debían ser reemplazados en 2022. Eso no pasó. El Defensor del Pueblo. Su designación está pendiente desde 2022, cuando fue destituido Freddy Carrión. César Córdoba lleva encargado 3 años. La fiscal general, Diana Salazar, cumplirá su periodo en abril. Y en el concurso para designar su reemplazo ni siquiera se conforma la comisión seleccionadora. Esto implica que ya deberá prorrogarse. El Consejo de la Judicatura. Su renovación no camina, porque el Ejecutivo no ha enviado su terna de candidatos. En el Consejo de Participación, las decisiones sobre estos procesos se han visto afectadas por la confrontación interna y los cambios de consejeros por destitución. Y si están solo 6 miembros, podrían quedar menos. Nicole Bonifaz tiene un proceso por asociación ilícita junto a la Liga Azul y otro en la Corte Constitucional por incumplimiento de dictamen. Joana Verde Soto igualmente está en medio de un juicio político que puede llegar al Pleno de la Asamblea. Por ahora, el Consejo sesiona cada miércoles con sus 6 miembros. El Congreso de México aprobó las corridas de toros sin violencia. Con 61 votos a favor y 1 en contra, la reforma prohíbe lesiones, muerte y el uso de objetos punzantes. También limita el tiempo de actuación de cada toro a 10 minutos y establece multas por lesionar o matar al animal que llegan hasta $17,000. El nuevo reglamento ha generado reacciones encontradas. Defensores de los derechos de animales y autoridades locales celebraron la decisión legislativa, pero el gremio taurino la rechaza por considerar que altera una tradición
tradición de más de 500 años. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin pactaron una pausa inmediata a los ataques contra centrales energéticas e infraestructuras en la guerra en Ucrania. Ocurrió durante una llamada telefónica entre ambos mandatarios. Trump calificó la conversación como el primer paso para alcanzar una paz duradera. En una llamada telefónica, los presidentes de Estados Unidos y Rusia negociaron el destino de Ucrania. Durante casi 2 horas de conversación, Donald Trump logró una pausa parcial. Vladimir Putin acordó detener inmediatamente los ataques contra instalaciones eléctricas y la infraestructura ucraniana por 30 días, así como el intercambio de 175 prisioneros. Pero el acuerdo para una paz duradera sigue sin convencer al mandatario ruso, que lideró la invasión militar contra Ucrania hace 3 años. Hoy hizo énfasis en la necesidad de impedir el rearme de las fuerzas ucranianas por la seguridad de su país. Sin embargo, Trump se mostró optimista con el diálogo. En un mensaje publicado en la red social Truth, dijo que la conversación fue positiva y productiva. Se discutieron muchos elementos de un contrato de paz, incluyendo el hecho de que miles de soldados están muriendo, y tanto el presidente Putin como el presidente Zelensky desean que termine. Ese proceso está ahora en pleno vigor y con suerte, por el bien de la humanidad, lograremos el objetivo, escribió. Según la Casa Blanca y el Kremlin, los líderes también hablaron sobre el restablecimiento de sus relaciones bilaterales y los intereses mutuos de sus naciones. Sin embargo, el curso de la guerra sigue en manos de Putin, quien, según medios estadounidenses, dijo que aceptaría un alto al fuego total solo si cesa la ayuda militar y de inteligencia internacional a Ucrania. Los cursos vacacionales se están adaptando a los intereses de los niños y adolescentes de hoy. En la costa, precisamente, ya salieron de clases, optan por cursos tecnológicos como, por ejemplo, dibujo digital y robótica. Que un niño o adolescente disfrute en su tiempo libre de un videojuego es común, pero ¿qué tal si crean el suyo? La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abrió un curso vacacional sobre desarrollo de videojuegos y en esta pausa las clases en la costa ha generado interés en niños de hasta 8 años. Se ha preparado el laboratorio gamer, las computadoras y el programa Roblox, con el cual pueden iniciar el desarrollo de su proyecto. Muchos de los motores de desarrollo de videojuegos trabajan en entornos 100% gráficos, visuales, amigables. Los chicos diseñan sus personajes y ambientes paso a paso. Serán 30 horas durante 3 semanas para desarrollar su primer videojuego y el vacacional arranca este lunes 17 de marzo. Porque es algo indie, es algo propio, es único y entonces el proceso que conlleva eso, el cómo lo realizas y aparte que sea famoso, me hace pensar que yo también puedo lograr lo mismo. En Esmeraldas, 27 niños y adolescentes de hasta 15 años participan en el curso de robótica impartido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se han dividido en grupos para aprender desde los conceptos básicos de programación hasta armar su propio robot. También pueden construir desde invernaderos, casas inteligentes, sistemas de riego automático. 6 instructores están a cargo y uno de los proyectos es la fabricación de un robot móvil que evita obstáculos gracias a sensores de distancia, ultrasónicos e infrarrojos. Durante 4 semanas aprenderán sobre sensores, programación e incluso tendrán una competencia al final del curso. La tecnología abre puertas y en el futuro va a ser muy importante. Dibujo digital es otra de las ofertas novedosas en estas vacaciones. La Academia Saint Science de Guayaquil ha preparado las computadoras, tabletas gráficas, laboratorios, lápices ópticos y programas como Illustrator y Photoshop para que los menores pasen sus obras del papel al mundo digital. Niños como Johan y Mildred plasman sus personajes favoritos en clases de 2 horas diarias. Sí, me gusta. Es un poco más complejo que el tradicional, pero tiene muchas funciones. Los chicos crean desde trazos básicos hasta personajes de ficción, colorizan y aprenden el manejo de los programas. A muchos ya les gusta imprimirlos, ponerlos en sus teléfonos de fondos de pantalla. Vacacionales que se adaptan a los intereses de los niños y adolescentes de hoy. Y mañana Televistazo mostrará en otra entrega sobre alternativas vacacionales para niños y adolescentes de la costa, cursos que los acercan a las profesiones de bombero, chef y hasta peluquero canino.
Y en la información tecnológica, WhatsApp desarrolló medidas de seguridad y control sobre las palabras y expresiones que los usuarios utilizan en la plataforma. Además, investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrieron un exoplaneta a 59 años luz de la Tierra. WhatsApp desarrolló medidas de seguridad y control sobre las palabras y expresiones que los usuarios utilizan en la plataforma. Términos relacionados con la pornografía, pedofilia o que inciten al odio pueden ser denunciados por los usuarios y WhatsApp verifica si el comportamiento de la persona está violando sus políticas y se le puede aplicar una sanción temporal o la suspensión de su cuenta. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias descubrió el exoplaneta GJ3998d a 59 años luz de la Tierra. Los científicos investigarán si tiene atmósfera y si en ella hay signos de oxígeno. Tiene una masa 6 veces mayor a la de la Tierra. Si el planeta extrasolar es rocoso, podría albergar agua líquida en su superficie, uno de los requisitos principales para la vida. LaTanGPT es un proyecto diseñado con un modelo de lenguaje basado en la inteligencia artificial adaptado a la diversidad lingüística de América Latina y será lanzado en junio de este año. El objetivo principal es reflejar la cultura, el lenguaje y la historia de la región, ofreciendo información más precisa y representativa de los contextos locales. El proyecto cuenta con alianzas de México, Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. El actor cómico Carlos Michelena hará un recorrido por sus 50 años de trayectoria en el Teatro Scala en Quito. Además, en Guayaquil, una comedia que trata del amor y los mejores amigos se presentará en Pop-Up Teatro Café. Estefanía Arias con la agenda cultural. Ya vos te conozco. Vos sabés hacer chistes, ¿no? Las ocurrencias más épicas y ese humor que lo caracteriza, el Miche, ayer, hoy y siempre, se presentará en el Teatro Scala en Quito. El comediante Carlos Michelena hará un recorrido por sus 50 años sobre los escenarios. Las funciones serán del 20 al 23 de marzo, de jueves a sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas. ¿Qué cosas tiene el amor? Los éxitos de uno de los íconos de la música romántica serán interpretados por la cantante ecuatoriana Samandra Michuy. Sorpresivamente así. Homenaje a Leo Dan, un concierto que se realizará en la Casa de la Música en Quito. Un viaje por las canciones de este artista argentino que falleció en enero de este año. En el escenario también estará Paco Godoy. El espectáculo será el viernes 21 a las 20 horas. El día de su boda, ella está a punto de decir sí, acepto, pero su mejor amigo tiene algo que confesarle. ¿Cómo me encantaría que Rubén hable así de mí? Frenzoneado, una comedia que trata de la amistad y el amor, se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, dirigida por Diego Naranjo e interpretada por Angie Palas y Gabriel Shapiro. Las funciones son de miércoles a sábado a las 8, 9 y 10 de la noche. Y en las noticias del espectáculo, Bad Bunny alborotó las redes sociales al presentar su campaña con una marca de ropa interior. Además, les contamos que Chris Evans, Dakota Johnson y Pedro Pascal son los protagonistas de una comedia romántica que se va a estrenar en junio de este año. Más información con Ana María Palacios. Ella viene por ahí y nunca llega sola. Bad Bunny alborotó las redes sociales al presentar su campaña con una marca de ropa interior. Mostró su tonificado cuerpo y sus tatuajes, y ha sido elogiado por su sensualidad y su cambio de estilo, más minimalista. Y Vicuña y el colombiano Nampa Básico cantan a una conexión auténtica. Según la reina del reggaetón, es una oda a la energía innegable entre dos almas que encuentran su ritmo perfecto. Es su primera colaboración, que será parte del 10º disco de la cantante puertorriqueña. Chris Evans, Dakota Johnson y Pedro Pascal son los protagonistas de la comedia romántica Materialist.
La película se centra en Lucy, una profesional que se dedica a emparejar solteros en Nueva York. Ella entrará en un dilema amoroso, en el que tiene que decidir entre un hombre considerado perfecto y su exnovio. El filme se estrenará en junio de este año. Hasta aquí la información. Televistazo regresa mañana a las 5:55. En contacto directo estará Alberto Dajit, ex vicepresidente de la República y director del Centro de Estudios para el Desarrollo de la UES. Analizará los riesgos de una dolarización a la ecuatoriana, como se plantea desde el correísmo. Además estará con nosotros Raúl Peñaranda, periodista y analista político boliviano. Él va a exponer las causas de la crisis de dólares en ese país, donde el gobierno socialista carece hasta para comprar combustible. Nuestras emisiones informativas, amigos, siempre en vivo también en ecuavisa.com y Ecuavisa Play desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier lugar. Buenas noches.